Continuamos con nuestros devocionales hoy en este día del capítulo 10 del libro de Romanos. Recuerde, estamos en nuestra serie Cristianismo, Religión o Relación. Y estamos en el capítulo 10, prácticamente en los versículos 13 al 16 del capítulo 10 del libro de Romanos. Recuerde que lo hemos estado leyendo. El apóstol Pablo comienza a hacer 4 preguntas a los cristianos de la primera iglesia en Roma. Estas preguntas estaban enfocadas al predicar la palabra de Dios, porque si bien él los estaba animando a que llevaran la palabra, pero decía, es importante que tanto judíos como gentiles que han nacido de nuevo puedan entender la importancia de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y tocó 4 puntos importantes con estas 4 preguntas que tienen que ver con creer, oír, predicar y ser enviados. En esta mañana, el día de ayer, hablamos acerca de creer. Y en este momento vamos a hablar acerca de el oír. Dice, y surge la pregunta que hace el apóstol Pablo: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído o de quien no oyeron? Esta es una pregunta muy importante que nos podemos hacer todos nosotros. Es importante que la palabra sea escuchada. Tal vez algunos de ustedes puedan recordar que hace muchos años yo tuve un problema auditivo. Uno de los problemas de la audición cuando no escuchas bien es que trae a tu vida una inseguridad, confusión, aislamiento, soledad, ansiedad y una serie de problemas al no escuchar bien. Recuerdo que yo usaba estos aparatitos de audición con unas pilitas muy chiquitas que se metían en los 2 oídos. Y era muy interesante que cuando no tenía estos aparatos y estaba en una conversación, lo único que escuchaba eran ruidos. Y los ruidos sí provocaban en mi vida tal vez ansiedad o tal vez un sentimiento de rechazo. Te apartas porque no estás escuchando, o tal vez un sentimiento de confusión. Estos mismos síntomas son síntomas que suceden en nuestra vida cristiana cuando no escuchamos la voz de Dios. Si usted no escucha la voz de Dios, usted no estará escuchando la dirección de Dios en su vida. Por lo tanto, usted se encontrará en un estado de confusión, de inseguridad, de ansiedad, de rechazo. Jesús vino a que usted y yo pudiéramos escuchar la palabra de Dios. Lo que oímos siempre va a llegar al cerebro, quien va a recibir todas las señales auditivas para interpretar toda y cada una de ellas y poder emitir mensajes a todo nuestro ser interior para poder accionar en el día a día. En el libro de Génesis, desde el capítulo 2 y 3, vemos cómo el hombre, desde que fue creado por Dios, aprendió a escuchar la voz de Dios. Sin embargo, hubo una voz totalmente diferente a la voz de Dios que el hombre escuchó, que fue la voz de la serpiente, del enemigo, de Satanás, hablando al hombre. Y esta voz trajo confusión, y esta confusión trajo una decisión que alejó al hombre de su relación y de su comunión con Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra a morir por cada uno de nosotros para que usted y yo pudiéramos recuperar esa relación, esa comunión que en el Génesis, a través del primer padre, Adán, se perdió. Ahora, la salvación, dice aquí Pablo, que entra a través de escuchar.
Y quiero tocar 3 puntos importantes. Es un mandato de Dios anunciar el Evangelio de Cristo. El día de ayer hablábamos de la importancia de predicar el Evangelio con la palabra, pero también con el testimonio. Y no de tener una separación en qué es lo más importante. Estoy completamente convencido que la palabra produce vida, pero el testimonio produce confianza y seguridad al acercarnos a Cristo Jesús. Por lo tanto, los 2 elementos son importantes a través de nuestro diario vivir en la vida cristiana, el hablar la palabra de Dios. Es un mandato de Dios que usted y yo podamos anunciar a Cristo Jesús. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, la Biblia dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Segunda cosa que quiero hablar: el mandato de Dios no tan solo es comunicar a Cristo, es también anunciar su palabra. En los últimos tiempos he escuchado a muchas personas que predicamos, ¿verdad?, anécdotas, testimonios. Los testimonios de fe son importantes, pero nunca olvide que nada va a estar por encima de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que es eficaz. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo que estaba él estableciendo una iglesia en la ciudad de Éfeso. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, le dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo. Está hablando con una petición. Cuando usas esta palabra, te suplico, te encarezco, es que le das importancia a lo que estás, a la encomienda que estás dando a una persona. ¿Y qué le dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 cosas importantes le está diciendo: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina la palabra de Dios. Tercera cosa, el mandato es testificar acerca de quién, de Jesucristo. Nunca olvide que se trata de Jesús. No se trata de una institución, no se trata de la iglesia, no se trata de nosotros. En nuestro caminar con Cristo, en muchas ocasiones podemos perder el sentido final de compartir el Evangelio y el propósito original que es Cristo Jesús. Y el sentido final es la eternidad. La gente necesita escuchar el propósito de nuestra salvación, que es llegar algún día a la presencia de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me encanta. ¿Poder para qué? Lo vimos en los devocionales anteriores. En el capítulo 1, ¿recuerda usted que dijimos que era poder de Dios, ni siquiera de usted, para salvación? Y una justicia de Dios para revelarle a cada uno de nosotros su salvación. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.